Hermanos y hermanas de la Escuela Dominical, el programa Ven Sígueme de la semana del 23 al 29 de marzo nos pide que estudiemos Enós y las palabras de Mormón. Son los dos temas, los dos grupos de versículos que tenemos que estudiar. Y habría aquí dos puntos principales en los que se desarrollaría la lección, aparte de otros que en familia encontréis. Los dos que yo sugiero son, primero, la importancia de la enseñanza en el hogar, y el segundo, la forma de orar para llegar a la presencia de Dios. Con respecto al primer punto, me gustaría recordar un discurso de hace muchos años que yo nunca he olvidado, porque habla de algo que para mí era fundamental. Fue el elder Marvin J. Ashton, que en la conferencia de octubre de 1992, en la sesión del sábado por la tarde, dio un discurso que tenía el título de Añoranza del hogar. El elder Ashton decía lo siguiente: hay un tipo de añoranza del hogar que nunca debemos dejar de sentir. El hogar debe ser un ancla, un puerto en medio de la tempestad, un refugio, un lugar feliz donde morar, donde nos sintamos amados y podamos amar. Debe ser el sitio donde se enseñen y se aprendan las lecciones más importantes de la vida. Me preocupa, decía él, pensar que hay quienes no sienten añoranza y ni siquiera piensan en el hogar. Dijo que ni siquiera el hijo pródigo pudo resistir la atracción del hogar abandonado. ¿Habría tenido momentos de nostalgia? ¿Habría experimentado una intensa añoranza? Precisamente la unión de su añoranza del hogar familiar con la seguridad de que sus padres lo recibirían de nuevo a pesar de su rebelión, lo que le animó a volver. Así que finalmente, después de mucho darle vueltas, volvió al hogar arrepentido. Así que esa añoranza se conecta con el arrepentimiento. El deseo de volver al hogar le hizo cambiar de vida. Tenemos otro ejemplo en Alma Hijo. En el capítulo 36 de Alma vemos el proceso de conversión de Alma. Dice: yo andaba con los hijos de Mosía tratando de destruir la iglesia de Dios, y Dios envió a su santo ángel. Nos habló este ángel con voz de trueno, hasta el punto, dice él, que caí al suelo y por el espacio de 3 días no pude hacer uso de mis miembros. Y dice Alma: sentí gran temor de que tal vez fuese destruido, hasta tal punto, dice, que caí al suelo y no oí más. Mi alma estaba atormentada por todos mis pecados. Solo con pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma. Y por 3 días me vi atormentado con las penas de un alma condenada. Y entonces surge el milagro del que estamos hablando. Y mientras así me agobiaba este tormento, me acordé de haber oído a mi Padre sobre Jesucristo y la expiación de los pecados del mundo. En ese momento clave, vital de su existencia, no se acordó del maestro de la escuela dominical, no se acordó de la iglesia, se acordó de la familia. No lo que aprendió en la capilla, sino lo que aprendió en el hogar. ¿Recordáis lo que dijo el presidente Nelson? En la conferencia de octubre de 2018 dijo: como santos de los últimos días, nos hemos acostumbrado a pensar en la iglesia como algo que ocurre
en nuestros centros de reuniones respaldado por lo que ocurre en el hogar. Y dijo, ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar. Esto lo dijo en 2018. ¿Cómo lo estamos sintiendo ahora, ¿no? En el 2020? Centrada en el hogar. Desde hace muchos años, dijo el presidente Nelson en octubre de 2018, los dirigentes de la Iglesia llevan trabajando en un plan centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. No es un milagro, no son importantes los profetas, de eso nos damos cuenta en este momento crucial. Alma, hijo, se acordó cuando estaba sufriendo la condenación, cuando estaba agobiado por el tormento que le traían sus pecados, dice, me acordé de haber oído a mi Padre. ¿De qué? Pues hablar sobre Jesucristo y de la expiación de los pecados. Y en ese momento, este es el segundo punto de la lección, clamé a Dios, clamé, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura. Y cuando pensé esto, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Mi alma se llenó de un gozo tan profundo como había sido mi dolor. Se acordó de su padre, se acordó de las enseñanzas de su padre, las enseñanzas de la familia sobre Jesucristo y la expiación, y eso le consoló y les sacó del infierno en el que estaba. Y en el caso del hijo pródigo, le motivó a volver al hogar y a decidir cambiar su vida. ¡Qué gran milagro! Muy bien, entonces, como digo, hoy toca el libro de Enós. Y si abrimos el libro de Mormón, en el libro de Enós, ¿qué es lo primero que dice Enós? He aquí aconteció que yo, Enós, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y, exclama Enós, bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Bendito sea Dios que tenía un padre, una familia, que lo educó en la disciplina y la amonestación del Señor. Y recordáis que el libro de Mormón empieza así. Nefi también dice lo mismo. Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí instrucción en toda la ciencia de mi padre, etc. Ese es el corazón, ese es el núcleo, el centro de las enseñanzas del libro de Mormón. He aquí que yo, Enós, sabía que mi padre era un varón justo. Y se acordó de su padre. Y sabemos lo que ocurrió después. Dice que cuando se acordó de las palabras de su padre sobre la vida eterna y el gozo de los santos, entonces aquellas palabras, dice él, penetraron mi corazón profundamente. Y esto creó el ambiente para que Enós buscara el perdón de sus pecados. Creó el ambiente para su arrepentimiento, lo mismo que en Alma, hijo, lo mismo que en el hijo pródigo. Me acuerdo de mi hogar, siento añoranza, que diría el Graston, de mi familia, allí donde hablábamos de Dios, donde hablábamos de Jesucristo, de la expiación, de la vida eterna. Y el hijo rebelde, el hijo pecador, el hijo que se ha alejado, siente, recuerda y desea volver. Volver a casa, y volver a casa significa volver a la presencia de Dios y volver a cumplir con lo que Dios le ha mandado. Qué gran privilegio tener padres que enseñan a sus hijos sobre Jesucristo, la expiación y la vida eterna. Quiero felicitaros a los que lo hacéis
y me glorío con todos vosotros en el privilegio de saber cuál es el propósito de la vida, cuál es el plan de salvación y que podamos compartirlo con nuestra familia para que algún día podamos estar juntos para siempre. El primer punto es el hogar, como lugar donde se transmiten los principios y valores religiosos, donde los hijos saben cuál es el propósito de la vida y encuentran en su hogar una razón para, si es necesario, cambiar su vida. El segundo punto de la lección es la oración, que está conectada, como decía antes, con este principio. Dice Enós en su libro, cuando da un testimonio de que sabía que su padre era un varón justo, dice: os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Entonces, el hijo se acuerda de su padre, se acuerda de las enseñanzas de su padre, que dice en el versículo 3, que cuando salió a cazar bestias en los bosques, cuando nuestros hijos salen al mundo, dice: y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Y esto se convierte en una motivación para la oración. Y dice, al recordar a su padre, al recordar el hogar, las enseñanzas sobre la vida eterna y el gozo de los santos, dice: mi alma tuvo hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de Dios. Hambre de estas cosas que había oído en su casa, en su familia. Y me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a Él todo el día, hasta que finalmente dice que sus palabras, su oración llegó a los cielos. Y esta es la lucha ante Dios por la oración, una oración sincera, una oración profunda, una oración que no esté formada de palabras repetidas, palabras vacías. Y me atrevería a decir que cuando hacemos una oración en público, en realidad estamos presentándonos ante la congregación cómo estamos espiritualmente. Es una especie de radiografía espiritual. Nuestras palabras en la oración demuestran hasta qué punto estamos conectados con los cielos. Y esta es una gran lucha. Yo vengo de las oraciones repetidas de la Iglesia Católica, de las repeticiones que hacían que la oración no acabara de llegar. Yo tuve una experiencia muy interesante. En una confesión en la Iglesia Católica, el cura me dijo: tienes que rezar 3 Padre Nuestros y 6 Ave Marías. Entonces yo me fui a la iglesia, me arrodillé en el banco y empecé a orar para la penitencia de mi confesión. Y hice el primer Padre Nuestro, y cuando lo terminé dije: no, yo creo que este no vale, porque es que ni siquiera he pensado lo que he dicho. Me costó trabajo. Los 3 Padre Nuestros se convirtieron en 20, porque no sentía que ese Padre Nuestro estaba llegando a ninguna parte para conseguir el perdón de mis pecados. Por eso, esta lucha que dice Enós que tenía ante Dios es la lucha que todos tenemos que desarrollar para que nuestras oraciones sean capaces de, como dice al final, de llegar a los cielos y sentir que nos estamos comunicando con Dios y que no estamos hablando solos, de manera que nuestras oraciones rebotan en el techo sin llegar a ninguna parte. Esa es la gran lucha, orar para que nuestra oración llegue. Y dice Enós que después de que consiguió en esta gran lucha que su oración llegara hasta los cielos, dice en el versículo 5: y vino a mí una voz diciendo: Enós, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Estamos hablando de la oración como herramienta al servicio del perdón y del arrepentimiento. Entonces, cuando oramos, es muy importante que seamos capaces de romper la rutina y orar de manera que nuestra oración llegue
a la presencia de Dios y podamos sentir en nuestra mente y en nuestro corazón la respuesta de Dios. Y aquí Enós en su oración dice primero, versículo 4, dice: clamé con potente oración y súplica por mi propia alma. Primera oración. Segunda oración, versículo 9. Derramé toda mi alma a Dios por mis hermanos los nefitas. La oración va más allá de la preocupación por mí mismo. Va también dirigida a Dios pidiendo por mis hermanos. Y el punto 3 de la oración, en el versículo 11, dice: después que yo Enós hube oído estas palabras de Dios, la voz de Dios que penetró su mente, dice, diciendo que bendeciría a los nefitas, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable y oré a Él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos los lamanitas. Esta oración profunda que llega a los cielos y que se preocupa por el perdón de los pecados y por el bienestar de sus hermanos. Precisamente ahora estamos en este ayuno por todos los hermanos de la Iglesia y por los que no son hermanos de la Iglesia, para que Dios se apiade de nosotros y nos libre de esta pandemia. Por tanto, la oración, después de acordarnos de las cosas que aprendimos en nuestro hogar sobre Jesucristo, sobre la vida eterna y sobre el gozo de los santos, unido, las dos cosas, la enseñanza en el hogar y la oración profunda, sincera y poderosa, nos permiten encontrar el perdón de nuestros pecados y la paz de nuestra alma. Ese es el mensaje de esta lección de Ven, sígueme, con los capítulos de Enós y Palabras de Mormón. En Palabras de Mormón, en el libro de Jarón y los demás libros que incluyen, habla de las planchas, cómo se van transmitiendo de una generación a otra, por el amor que sentimos por las Escrituras y el deseo de que no se pierdan y lleguen hasta nuestros hermanos en el futuro. Así que el amor se manifiesta también en estos capítulos de Palabras de Mormón, una transmisión de las Escrituras. Enós, Jarón, Omni y, como digo, las Palabras de Mormón. Así que esta es la lección que debemos recordar en nuestro estudio familiar, la importancia de enseñar el Evangelio en casa, de aprender a orar de una manera poderosa para que llegue al cielo, sintamos la voz de Dios, el perdón de nuestros pecados y la bendición de nuestros hermanos. Muy bien, hermanos y hermanas, ven, sígueme. Profeta del Señor y los que le ayudan en la dirección de la Iglesia prepararon durante años un programa para que el Evangelio se enseñara en el hogar, de manera que la familia fuera el centro de nuestra religiosidad y la Iglesia un complemento, un refuerzo, un apoyo. Y ahora estamos entendiendo y sabiendo la razón por la que estas cosas se prepararon. Aprovechemos estas horas, estos días que estamos en casa para invitar a nuestros hijos y a nuestra familia a seguir a Cristo. Que Dios nos bendiga, nos proteja y nos fortalezca para que no solamente nos veamos libres de los peligros físicos y materiales, sino también y sobre todo de los peligros espirituales. Os dejo mi testimonio del libro de Mormón, de los profetas y de sus palabras, que cuando las aplicamos personal y familiarmente, recibimos de Dios el mensaje que penetra profundamente en el corazón de que Él nos ama, se preocupa por nosotros y nos protege. En el nombre de Jesucristo. Amén.